¿Cansado de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas? ¿Has buscado respuestas a tus inquietudes y nadie te ha contestado? En este programa descubrirás, por dolorosas que sean, todas las artimañas y falsas doctrinas que el enemigo está introduciendo en las iglesias aguadas y dormidas hoy en día. Bienvenido a Despertando a la Cruda Realidad. La caída y decadencia del Evangelio. Hace unos días, circulando por las redes sociales, miré una noticia del Vaticano en donde, algo preocupados por el crecimiento alarmante del Islam, analizaban lo que estaba pasando y a qué se debe ese crecimiento de esta religión que no es ni de Europa y menos de Occidente. Sin embargo, es la religión que ha crecido de tal manera que tiene preocupado al Vaticano, pero no a la Iglesia Cristiana Evangélica, ya que, en mi opinión muy personal y con base en cómo está la Iglesia hoy en día, la preocupación de esta Iglesia es otra, que ya les explicaré más adelante. Los números que, de acuerdo a un estudio por parte de Gatestone Instituto por Giulio Meotti, en 40 años Francia se ha convertido en la nación de Europa Occidental donde la población de origen musulmán es más importante, informó Radio Vaticano. No es difícil hipotetizar que estamos cerca de que el Islam supere al catolicismo. 400 mezquitas frente a las 1500 iglesias. Es el signo más visible del rápido crecimiento del Islam en Francia, señala el semanario Valeurs Actuels. Le Figaro se pregunta si el Islam ya puede considerarse la primera religión de Francia. Estamos en un país en el que hasta 5.000 iglesias corren el riesgo de ser demolidas de aquí a 2030, advertía el citado rotativo. El mes pasado, 5.000 iglesias corren el riesgo de desaparecer en 8 años en un país que carece de voluntad política, religiosa y cultural para mantener vivo un patrimonio milenario que representa el alma más profunda de Francia. Tal vez el imán de la Gran Mezquita de París entendió cómo estaban evolucionando las cosas cuando sugirió utilizar las iglesias abandonadas como mezquitas. El mismo desarrollo de descristianización y crecimiento del Islam con diferentes intensidades se observa en toda Europa. Estamos dando la espalda a nuestra cultura, escribió Volker Rexing en el último número de la revista Cicero, hablando del fin del cristianismo en Alemania. La importancia del Islam en Alemania aumentará y la del cristianismo disminuirá, explica el Neue-Zürcher Zeitung Detlef Pollack, profesor de Sociología de la Religión en la Universidad de Münster y principal experto del país en tendencias religiosas en 2022. Por primera vez, menos de la mitad de los alemanes pertenecerá a una de las grandes iglesias. Sin duda, las comunidades musulmanas en Alemania
muestran vitalidad en comparación con la mayoría de las comunidades cristianas. El Islam es, por contraste, una religión muy dinámica que aspira a la visibilidad, tanto que desde hace algún tiempo las escuelas públicas alemanas ofrecen clases sobre el Islam. Esta observación del Vaticano, aunque se habla de Francia y de Alemania en sí, el estudio comprende toda Europa, ya que es en todo el continente europeo en donde el Islam sigue en aumento. Pero ahora no solo en Europa, hablemos de lo que pasa en Occidente. Ahora, veamos el resultado de lo que estos institutos católicos han realizado según este estudio. El cristianismo comenzó hace más de 2000 años y actualmente cuenta con más de 2.400 millones de fieles en todo el mundo. Su fe se basa en la vida y enseñanza de Jesucristo, a quien creen que Dios envió siendo su Hijo para salvar a la humanidad del infierno. Sus fieles creen que su sacrificio en el madero, su muerte y su resurrección sucedieron para darle la vida eterna y otorgar el perdón a quienes aceptan a Jesucristo como su Salvador. Se divide en tres vertientes: catolicismo, cristianismo ortodoxo y el protestantismo. Se estima que más del 50% de los cristianos siguen la vertiente católica y tienen la figura del Papa como máximo exponente y líder espiritual. La mayoría de fiestas que rigen nuestro calendario están influenciadas por las creencias clásicas del cristianismo. El Islam cuenta con más de 1.600 millones de fieles y es una religión que comenzó en la Meca en el siglo VII. Sus seguidores creen que Alá es el único Dios y que sus palabras fueron escritas en el libro sagrado del Corán. El profeta Mahoma es una de las figuras más importantes en la tradición musulmana y los fieles del Islam creen que él era el profeta supremo de Dios. CNN dice: el Islam es la religión de más rápido crecimiento en el mundo y no solo en las naciones de mayoría musulmana. Según un estudio reciente del Centro de Investigaciones Pew, el 10% de todos los europeos serán creyentes musulmanes para el 2050. El estudio estima que entre 2010 y el 2050 los musulmanes habrán aumentado en todo el mundo en un 73%, seguido por los cristianos que se proyecta crezcan en un 35% durante el mismo periodo y los hindúes que lo hará en un 34%. Esto significa que el Islam en la actualidad, la segunda religión más grande del mundo, superará al cristianismo como la religión más practicada del planeta hacia fines del siglo según el estudio. Haciendo cuentas, si en el cristianismo son 2.400 millones de fieles y en el Islam son 1.600 millones de fieles, hay que notar que de los 1.400 millones de fieles de cristianos que hay en el mundo, están englobados tanto católicos, evangélicos, no católicos y cristianismo ortodoxo. Por tanto,
En total de católicos en el mundo serían unos 1.400 millones de católicos y 1.000 millones entre cristianos y ortodoxos, lo cual, sacando esta suma de esta manera, entonces el Islam es ya mayoría ya en estos momentos. Sin embargo, voy a lo que nos debe de interesar como mexicano que soy. ¿Cuántos musulmanes hay en México? Ya sea por diferencias personales o por simple curiosidad, una gran cantidad de mexicanos se está convirtiendo al Islam. En la actualidad son muchos los mexicanos que profesan esta religión recientemente, ya que a diario siguen llegando personas de todas las edades solicitando ser aceptados. Y en este estudio no estoy hablando de si el Islam es bueno o malo. No es el propósito de este estudio, repito. Lo que quiero sintetizar es acerca de las causas de este crecimiento del Islam en todo el mundo, no solo en Europa u Occidente, sino en los 5 continentes se da este mismo crecimiento del Islam. ¿Será que es muy buena religión? ¿Les pagarán por unirse a ellos? Hay que notar que ellos, los musulmanes, no andan por las calles predicando. ¿Cuándo usted ha visto a un musulmán con una bocina en plena calle, en alguna esquina gritando a los 4 vientos que Cristo viene? O de puerta en puerta como hacen los falsos testigos contra Jehová. Hasta ahorita no he visto a ninguno. Pero entonces, ¿cuál es el éxito de ello, de tal crecimiento? Fíjese lo que dijo el escritor francés Andrew Malraux. Dice, una civilización es todo lo que se necesita para incitar en torno a una religión. Y cuando una religión decae, otra ocupa su lugar. Esa es la verdadera razón del crecimiento del Islam. Independientemente de si es buena o mala, no es esa la razón de este estudio. Vamos a ver algunos aspectos tanto del catolicismo como del cristianismo. La nefasta Iglesia Católica Romana hizo su aparición en México entre 1527 al 1530, siendo la religión oficial hasta el día de hoy. Y la Iglesia protestante, así como le llaman ellos, se estableció entre 1872 hasta 1912 en algunas regiones del norte, centro y sureste del país, a través de iglesias, escuelas, publicaciones, periódicas y centros sociales, siendo las denominaciones principales la Iglesia Bautista, la Iglesia Metodista, así como la Iglesia Presbiteriana. Debo señalar que estas iglesias entre 1940 y 1950 sufrió persecución promovida nada menos que por la Iglesia Católica, de quién más podía ser. Sin embargo, tiempo después, ganó una nueva fuerza en forma de pentecostalismo, lo que aceleró su crecimiento especialmente entre 1970 y 1990. En 1992 las reformas constitucionales en el área de la región abrieron nuevas oportunidades para la legitimación social de la Iglesia protestante. Por tal motivo, en los años 70 hasta los 90, la Iglesia sufrió un crecimiento enorme en este país mexicano gracias a los escándalos de la Iglesia Católica entre sus sacerdotes sorprendidos y acusados de abuso de niños,
lo que llevó a la Iglesia Católica a pagar fuertes sumas de dinero a los afectados de tantas violaciones por parte de estos pederastas. A eso agréguele que la Iglesia Evangélica hasta aquellos momentos caminaba hasta cierto punto bien, sin tanto escándalo como los hay ahora. Aquí le vuelvo a citar lo que dijo el escritor francés André Malraux. Una civilización es todo lo que se necesita para incitar en torno a una religión, y cuando una religión decae, otra ocupa su lugar. Le voy a repetir este párrafo. Cuando una religión decae, otra ocupa su lugar. Y esto es una verdad innegable. Así como le pasó al catolicismo, le está pasando a la Iglesia Evangélica. Y lo que es peor es que estos ni cuenta se han dado para que comiencen a trabajar y no seguir perdiendo adeptos. Esto es lo que realmente está pasando con el crecimiento del Islam. ¿Cuánta falsa doctrina chueca y torcida está entrando en las iglesias en estos momentos? ¿Cuántos movimientos y cambios están sucediendo con ese mal llamado evangelio de la prosperidad, que lo único en que se preocupan es en vaciarle los bolsillos a los sufridos hermanos? El torcido evangelio reformado, la risa santa, la borrachera santa, pastores y falsos apóstoles haciendo falsos milagros, cristianos bailando y revolcándose como gallinas despescuezadas en el piso, pastoras sexuales predicando, enseñando todas sus curvas. ¿Quién quiere un evangelio así? Las iglesias están muy pero muy preocupadas en mirar cómo bajarle los diezmos y las ofrendas a los incautos hermanos. Ve a un Cash Luna, a un Guillermo Maldonado, a un René Molina, a un Benny Hill. Ve el canal Enlace del corrupto Jonas González, que no se cansa de estar pide y pide dinero a los televidentes. A la bruja de Ana Maldonado, la otra no menos bruja, Ana Méndez, los Rodríguez de Colombia. Créame, que no terminaría de nombrarle a todos los corruptos que existen en las iglesias hoy en día. Sígale los pasos a todos estos y todos esos que deambulan haciéndose pasar por falsos apóstoles y haciendo tantos milagros, y vea cuánta corrupción hay en todos ellos. De los cantantes ecuménicos disfrazados de cristianos, pues ¿qué me dice de Marcos Witt, que descaradamente ha promovido el ecumenismo? De Alex Campos, que ha estado en visita con su santidad el Papa. Un Jesús Adrián Romero promoviendo la fiesta pagana de Halloween y el movimiento LGBT, o el pseudo profeta de Marco Barrientos, Benny Hill y Cash Luna han estado en el Vaticano alabando a su papa de ellos, a Pancho, alias Mario Bergoglio. Todo esto, mi estimado hermano, es lo que ha propiciado que la gente no quiera nada con el evangelio. Lo que antes la gente católica tenía como una alternativa a sus necesidades espirituales, como lo era el evangelio cristiano, ahora no quiere absolutamente nada con esta iglesia. Y los que están ahorita, muchos se están dando cuenta que solo los miren como mercadería. Le voy a contar este suceso que le pasó a mi esposa por allá en el año de 1989 en Los Ángeles. Tenía como un año que había mandado por ella estando en México, por la que tanto en la iglesia, siendo un poco grande, pues poco la conocían.
principalmente la esposa del pastor que se la pasaba en la oficina. Bien, un día recibimos la visita de la esposa del pastor y otras hermanas que ostentaban algún cargo importante dentro de la congregación, lo cual se nos hizo un poco extraño, ya que la visita era especialmente para mi esposa, la cual ni siquiera conocía. Y durante la plática le agradecieron por los diezmos generosos que aportaba, a lo cual mi esposa extrañada le dice que ¿cuáles diezmos? Que ella ni siquiera trabajaba como para estar diezmando, a lo cual las hermanas extrañadas se preguntaban que quién sería pues la que estaba diezmando, ya que era una mujer de apellido Padilla. Y como no conocían el nombre de mi esposa, pensaron que era ella. Yo diezmaba, pero a mí sí me conocían. Lo mismo que a mi hermano y su esposa, también del mismo apellido, lógicamente. Bien, para no hacerla muy larga, cuando se dieron cuenta de que ella no era la que diezmaba, se fueron y nunca más volvieron. Fíjese lo que el pastor decía y mucho lo repetía, que si el hombre de la casa trabajaba y ganaba, por decir un número, $1,000 a la semana, de modo que a la iglesia debía de diezmar $100. Si a la esposa le daba $600 para el gasto, la esposa tenía que diezmar $60. Si la pareja tenía 2 hijos y a cada uno les daba para gastar $20, ellos tenían que diezmar $2 cada uno. Así se les gastaba el pastor. O sea, diezmo sobre diezmo. Déjeme decirle, y lo digo de todo corazón y con todo respeto, es el pastor menos corrupto, excepto este detallito que le he nombrado. De ahí para acá he conocido cada sinvergüenza, rateros, adúlteros, mentirosos, mandilones, mandados por las mujeres. Eso los he conocido personalmente. Quizá para algunos esto hubiera servido para alejarse de la iglesia e irse al mundo, como algunos aguados que conozco, evangélicos pegados con chicle. Pero no, aquí sigo, renegando, eso sí, de ver cómo el evangelio se ha deteriorado con tanto sinvergüenza que solo piensa en lucrar con la fe de la gente. Se prevé que para el año 2050 absolutamente el Islam supere en grandes números tanto a la corrupta Iglesia Católica como a la aguada y dormida Iglesia Cristiana. Y este estudio lo hago para ver si algún dormido despierta y comiencen a trabajar, y los corruptos que ahorita están en las iglesias, que Dios haga la obra en ellos y dejen de estar lucrando con la fe de la gente ingenua. Algo humanamente difícil, pero para Dios no hay imposibles. Prefiero creer en eso. El apóstol Juan sabía porque desde aquellos tiempos ya existían falsos hermanos y que por causa de ellos la gente se estaba alejando de las iglesias y no perseveraban. Por eso les dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 1:9. Lógicamente ya había gente malvada y avara que no estaban por seguir a Cristo, sino que estaban por algún interés en particular. Y muchos falsos hermanos haciendo negocio con la congregación. Por eso Pedro les dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas,
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, según Pedro 2:3. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas 1:18. Que nada ni nadie nos mueva de nuestra forma de pensar. Si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, perseveremos en Él. Si el sinvergüenza de su pastor está corrompido, ore por él. Y si no cambia, él es el que tendrá que dar cuentas ante Dios. Nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, no en el hombre. Y nuestra mirada debe estar en nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios, nuestro Creador, y no en el hombre. Sigue adelante, amado hermano, que nuestra mirada esté siempre puesta en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Dios, el dador de la vida. ¿Sabe usted, ya para terminar, sabe usted por qué Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado? ¿Sabe por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11:26. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual y no se deje más engañar. Bendiciones.